Lo que está sucediendo es, primero, que es algo que veníamos reclamando, si querés, de alguna forma, toda la sociedad, todos los medios de comunicación, es testear. Exacto. Entonces, lo que hemos nosotros cambiado en la ciudad es la dinámica de la forma de testeo. Tenemos una gran cantidad de testeos y que estamos haciendo es yendo a buscar en aquellos lugares donde sabemos, por las características de hacinamiento, por las características de contagio, aquellos lugares. Entonces, como vamos a buscarlos, testeamos, encontramos. La mayoría de estos casos, igual que en el resto del país, son asintomáticos. Claro. Vos fíjate que, y por ahora la tasa de mortalidad no es tan grande. Ahora, estos casos, que es importante para mí también destacar, no tienen que ver con la apertura de los comercios y la flexibilización de la cuarentena en términos de comercio. ¿Con qué tienen que ver para vos? ¿Qué? Digo, ¿cuál es tu mirada? ¿Con qué tiene que ver directamente? Yo creo que hay que poder tener cuidado y entender cada una de las dinámicas. Probablemente sabemos que vamos a tener mayor cantidad de casos en la ciudad, claro, y tenemos preparado el sistema médico y tenemos preparado el sistema de salud. Digo, esta estricta cuarentena al principio nos permitió ordenar de alguna forma y reforzar el sistema de salud. Sumamos más de 2.000 camas, contratamos más enfermeros, tenemos más respiradores, todo en articulación con el gobierno nacional, pero nos permite. Obvio que todos quisiéramos no contagiarnos, claro. Pero también es cierto que la librería terminó siendo, como hacemos la tarea en casa, digo, se nos acabó la librería, necesitamos ir a buscar las cosas para que los chicos hagan la tarea. Pero me vuelvo a lo de la 31, es importante remarcar esto, lo que estamos haciendo es testear, y cuando vos testeás, encontrás los casos asintomáticos. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos ahí? No, los trasladamos a los hoteles que tenemos para los enfermos que no tienen gravedad, estos que son leves, que además tienen enfermeros, tienen sistema médico en estos hoteles. Los que hace falta son internados. Vamos acompañando, vamos concientizando a toda la manzana, trabajamos con la gente del barrio. Y esto claro, es muy difícil, yo que lo camino mucho el 31, también en Flores y demás, es muy difícil decirle a esa gente que se quede en la casa, porque no puede, básicamente. Estamos hablando de 11, 12 personas que viven en una habitación o una habitación y media. Evidentemente la vida de esos barrios es en la calle, y allí es donde el contagio, bueno, está, es una posibilidad concreta, ¿no? Permanente. Claro, entendiendo el nivel de cantidad de gente, de hacinamiento que puede haber en una casa, vos podés reforzar, que es lo que hacemos con nuestros equipos de desarrollo humano, de desarrollo social, del IBC, en los barrios, y con las mismas fuerzas políticas y sociales del barrio, es, bueno, salgamos con barbijo, claro, lavémonos las manos, tengamos distanciamiento, no nos metamos 20 en la verdulería, pero es esto, y hay que poder administrar esa situación. Es un trabajo difícil, porque a mí me da la sensación, no sé si coincidís, insisto, la que sabe sos vos, porque obviamente has trabajado intensamente en todo esto desde hace mucho tiempo, pero en esos barrios puntualmente, insisto, no sé si coincidís, a mí me cuesta encontrar gente mayor. ¿Por qué? Porque generalmente es gente del interior que viene durante una determinada época de su vida a trabajar, por supuesto, y cuando ya se ponen grandes se van a sus lugares. Yo no encuentro muchas personas muy, pero muy grandes, sí encuentro gente joven que evidentemente, claro, si se infectan salen y bueno, van a trabajar a distintos lugares, y ahí es donde empieza a propagarse todo esto, pero también es difícil frenarlos, no le podés prohibir quedarse adentro siempre, ¿no? En la totalidad de las villas de la Argentina, no solamente de la ciudad, recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene más de 1000 villas también, claro, y tienen la misma dinámica que tienen las villas o los barrios populares de la ciudad. La esperanza de vida es 15 años menos que el promedio de la Argentina. Claro. También tenés eso. Exacto. Es un lugar mucho más dinámico, y la esperanza de vida también es más baja, porque obviamente las condiciones que hacen que la esperanza de vida de las personas sea más alta tienen que ver con desde el día en que nace. La alimentación, la estimulación, la nutrición, el colegio, el acceso a la salud. En términos generales de toda la Argentina, no solamente de la ciudad, la esperanza de vida es más baja. Entonces, claramente tenés menos gente en población de riesgo muy alta. Exacto. A mí me preocupa algo que puede llegar a ser normal y lógico en este momento que estamos viendo, que es quizás dar marcha atrás. Porque bueno, se multiplican los casos, los especialistas aconsejan, bueno, volvamos un poquito para atrás. La respuesta social ante ese volvamos para atrás es complejo. A mí me preocupa bastante eso.
Ahora, yo creo que tenemos que estar preparados para todo, porque esto es una pandemia, Claro. Y esto es mundial, no tiene que ver con una decisión ni del jefe de gobierno ni del presidente, que por suerte hemos tomado definiciones conjuntamente con el gobierno nacional mucho antes de que tuviésemos que estar muy arrepentidos. Pero hay que, como en la vida, ¿no? Digo, uno puede decir, bueno, voy por acá, pero no, la verdad me di cuenta que no, mejor retrocedamos y cambiemos. El peor escenario sería, bueno, si ya abrimos y ahora todos los sanitaristas nos dicen volvamos a cerrar, no hacerlo para no cambiar la estrategia. Yo creo que al revés, si hubiésemos estado, supongamos que dentro de X días tengamos que volver a reforzar fuertemente la cuarentena en todo el país, en la ciudad, en todo el país. Mejor haber tenido en todo caso un poco de oxígeno en estas semanas. Sí. Me parece que esto exige todos los días tener que mirar, recalcular, planificar, evaluar lo que estamos haciendo y volver a planificar. Así es como además se tiene que administrar la gestión pública. Uno planifica, evalúa si lo que está haciendo tiene resultado o no, si es un impacto positivo o negativo, y vuelve a planificar. Otra de las cosas que me asustan, Guadalupe, yo recorro permanentemente porque estoy trabajando todo el tiempo, en la capital federal, en distintos barrios, en el conurbano, me encuentro con una enorme cantidad de gente que no cree que esto sea lo complicado que es, ¿no? Como que te lo minimizan. No, esto es un verso, esto no pasa nada, no es verdad, el virus acá llegó muy débil, no pasa nada. Esa sensación que, te repito, la noto y la siento permanentemente en la calle, digo, si lo tomamos así, ayer veía mucha gente con barbijos en la garganta, porque usa el barbijo porque te obligan a usar el barbijo y lo usan tipo de bufanda, ¿viste? Que no te cubre nada, no te protege de absolutamente nada. Esa mirada es complicada. Sí, comparto, y es como el lado, si querés, negativo de haber hecho una cuarentena muy fuerte desde el día 1 que se pudo, que es, bueno, pero pará, yo no conozco a nadie que se contagió, yo no me contagié, mi hijo no se contagió, claro, pero estamos todos encerrados. Entonces, como cumplimos la cuarentena, la demostración de que estamos haciendo las cosas bien es que uno siente que no se contagió. Ahora, si te descuidas, te contagias. Y el tema es, de nuevo, que probablemente yo con 45 años y ninguna otra enfermedad de base, probablemente tenga una enfermedad más o menos sostenible. Que nadie te lo garantiza, ¿no? Igual, nadie te lo garantiza. Exactamente, soy una exfumadora, así que no sé, mi mamá tiene 75 años, entonces mi mamá sí es un grupo de riesgo. Si yo me relajo, la puedo contagiar a ella, y cuando después pasen las cosas que pasan en el mundo entero, vamos a decir, bueno, entonces sí. La parte es, nosotros llevamos más de 300 muertos en la Argentina. Claro. Entonces, estamos diciendo que hay 300 personas, más de 300 personas, con sus familias, con sus nietos, con sus amigos, que no han podido ni siquiera despedirse. Entonces, es un número bajo para lo que pasa en el mundo, pero porque nos quedamos encerrados, no porque acá el virus no está circulando. Y esto es muy importante que la gente entienda, como decís vos, es problemático que crean que acá no se van a contagiar. Exacto. Te meto, Guadalupe, y te libero porque sé que estás ocupadísima. No hay problema. En el tema político y el trabajo necesario, hiper fundamental en cualquier democracia, que es el trabajo en conjunto de los tres poderes del Estado, ¿no? Durante mucho tiempo no ha trabajado el Congreso por distintas razones. Ahora se empieza a trabajar en el tema virtual con digamos, algunos problemas importantes en todo esto. ¿Cómo lo estás viviendo y cómo crees que sigue el trabajo legislativo? Como dijiste al principio, esto es importante, la democracia necesita de los tres poderes, y estas situaciones de pandemia, de crisis, donde tenemos que estar todos juntos, necesita de la articulación de los tres poderes. Nosotros cuando empezó entendimos que todas las medidas tomadas por el gobierno nacional eran las correctas, y tenía lógica que hasta entender durante 15 días, 20 días, el Congreso pudiera ponerse más a disposición de eso, que es sancionar leyes que quizás no tenían sentido, y se habilitó en un acuerdo político a decirle al presidente que todos los decretos que iba a sacarse les íbamos a acompañar porque tenían lógica y era una situación de emergencia. Después pedimos sesionar, porque necesitamos de trabajar todos juntos. Sobre todo, entender que no porque uno tenga nuestra postura y la gente lo sabe, no tiene que ver con decir lo que están haciendo está mal, debamos a rechazar los decretos. De hecho, eso no pasó. Pero sí creemos que en estas situaciones, así como articulan los poderes ejecutivos, nacional, provincial, municipal, también podemos articular dando ideas.
acompañando, sugiriendo, preguntando, no desde un lugar de oposición del dedito acusador, porque no ha sido nunca nuestro estilo, y menos en la Ciudad de Buenos Aires, sino ver, bueno, pensemos juntos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué otra ley necesitan? Esto está medio raro. Nosotros la semana pasada sesionamos, sí, con algunas, digo, es un sistema nuevo, no es un sistema pensado para sesionar virtualmente, nos agarró de golpe, quizás para los próximos meses el Congreso pueda desarrollar un sistema pensado específicamente para sesionar, como tienen otros países del mundo, y votamos se acompañaron los decretos de necesidad de urgencia en su gran mayoría. Y entiendo que la semana que viene también hay nuevamente 2 proyectos que vienen de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con fundamentalmente con el retiro, con la eliminación del impuesto a las ganancias en los plus que se les van a dar a los sistemas sanitarios de la Argentina. Uno entiende, explícamelo esto de manera legislativa, ¿no? Porque hay mucha gente que coincide que sesionar para el Senado debería ser mucho más fácil que para diputados, porque digo, básicamente, si los senadores sesionan en el recinto de diputados, también es una emergencia, algo absolutamente descabellado, pero digo, teniendo en cuenta lo que está pasando, allí puede haber una distancia social y se puede sesionar presencialmente sin ningún problema. Se debería, pero quizás no se puede, no sé, explícamelo. Sí, se puede. Lo que tiene el Senado es que, como es un organismo, digamos, de los 3 poderes, tiene su autonomía en términos de decidir su reglamento, ¿no? Su reglamento se vota en un acuerdo de los legisladores, de las 2/3 partes del total de los miembros. Claro. Nosotros queremos hacer una sesión virtual mixta, como venía trabajando el Senado. Entendíamos que hay muchos senadores que son población de riesgo, claro. Y obligarlos a venir estaba mal, y si decíamos que era solamente presencial y ellos no venían, la verdad que para sus provincias o para el electorado, para la gente, no quedan representados. Bueno, entonces uno entiende, hay un montón de senadores que tienen mucha edad, que tienen cuestiones de salud, en algunos casos están como muy lejos y tienen que manejar un montón de horas para hasta llegar, en el camino no pueden parar porque están los hoteles cerrados. Entonces proponíamos un sistema mixto, donde muchos senadores, como por ejemplo el caso mío, que yo vivo exactamente a 25 cuadras del Congreso, claro, y otros que están por alrededor, que podamos ir. No se llegó a un acuerdo y nosotros entendíamos que había que priorizar la forma constructiva, es priorizar poder sesionar. Y decidimos acompañar esto y que estén las autoridades de la Cámara, y en función de eso es que como tiene varias autoridades, ¿no? Presidente primero, segundo, es que había 2 miembros del partido del interbloque de Cambiemos que estaban también en el recinto, que era la senadora Machado y el senador Lustó. Creo que se puede ir mejorando con el tiempo, se puede ir viendo, se puede ir flexibilizando, ir pensando, pero lo que no puede dejar de pasar es que sesionemos cuestiones que tienen que ver con el COVID, y que si hace falta sesionemos cuestiones que tienen que ver con la Argentina en general. En esos casos, probablemente, ustedes lo vieron la semana pasada, la sesión dura pocas horas, los expositores tenemos un acuerdo donde tenemos poco tiempo de uso de la palabra, cosas que en el Senado presencial no pasa. Si llegáramos a tratar leyes mucho más complejas, de mucha más discusión, bueno, habrá que cambiar también los modos, los tiempos no pueden ser de 5 minutos, deberemos de poder hablar los 20 minutos cada senador, y la sesión durará lo que tenga que durar, como hemos visto en las sesiones de diciembre maratónicas de 14 o 15 horas. Exacto. Guadalupe, muchísimas gracias por tenerte, por escuchar y bueno, por pensar un poquito lo que se viene a partir de ahora. No, muchas gracias a ustedes, y como siempre, esto que decías importante es: la pandemia está, el virus contagia, cuidémonos entre todos. Exactamente. Gracias, Guadalupe.